Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a empezar con el tema 2. Eh, el tema 2 tiene que ver con tópicos especiales sobre flexión. Lo que no se vio en el curso de sólidos 1, pues aquí lo retomamos. Entonces es lo que vamos a ver. Creo que esto es bueno, es que en la edición número 7 no me acuerdo, pero es del tema de flexión asimétrica en adelante. Creo que la sección 4.13, si no me equivoco. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esto, vamos a ver así rápidamente un repaso sobre las propiedades geométricas de las áreas, ¿verdad? Y los cálculos de momentos de inercia principales. Vamos a ver flexión plana o flexión simétrica versus flexión asimétrica. O algunos libros también le llaman flexión desviada. Vamos a ver cómo calcular los esfuerzos máximos y el eje neutro en flexión asimétrica. Y estos temitas de flujo de cortante, secciones de pared delgada y centro cortante no lo vamos a ver, no lo vamos a... Esto es tema de sólidos 1, entonces nosotros aquí no lo vamos a evaluar. Ok, vamos a empezar con esto. Si yo tengo una viga, bueno, empezando un poquito con flexión simétrica, ¿verdad? Si yo tengo una viga, habíamos dicho que, no sé por qué no aparecen los dibujos aquí, ahí está. Si yo tengo una viga, el esfuerzo máximo que puedo generar en una viga va a depender del momento flector que se genere en la viga, ¿verdad? Vea que de momento no tiene nada con las propiedades del material, ¿verdad? Simplemente vamos a ver características geométricas. Entonces, el esfuerzo máximo en una viga va a depender obviamente del momento flector que yo le aplique. Esto ya es por diseño, por el tipo de carga que yo le esté aplicando, el momento de inercia. ¿Y se acuerdan qué es C en este caso? Es el radio desde el centro, desde el eje neutro hasta la superficie, creo que era. Correcto, muy bien. C en este caso va a ser la distancia, ¿verdad? Bueno, radio uno normalmente habla sobre una cuestión redonda, ¿verdad? Aquí le podemos decir radio, distancia, altura, ¿verdad? Que hay del eje neutro, cada sección transversal va a tener un eje neutro. Okay, entonces nosotros podemos decir que por acá, vamos a ponerlo en rojo. Entonces digamos, yo puedo decir que por aquí tengo el centroide de la sección transversal y esa altura C, ¿verdad? Esa altura C, yo la mediría desde el eje neutro, lo puedo medir hacia arriba, ¿verdad? Entonces voy a tener un más C, o lo puedo medir hacia abajo. Entonces puedo tener también un menos C. Entonces C es la altura que hay del eje neutro, de la sección transversal a la superficie, ¿verdad? Y esa superficie, como les digo, puede ser una superficie que esté arriba o una superficie que esté abajo. Ok. No sé si ustedes se recuerdan el módulo de sección, ¿verdad? S, bueno, aquí está. S es el módulo de sección. Y es una propiedad geométrica de la sección transversal. Y el módulo de sección se define como el momento de inercia dividido entre C, ¿verdad? Ok, entonces vean que el esfuerzo máximo va a depender entonces del momento que le estemos generando, o sea, las cargas que estamos aplicando y las propiedades geométricas, distancias, por decirlo así, alturas, dimensiones de la viga. Ok. Esto es cuando nosotros estamos aplicando, por ejemplo, una carga. Cuando vemos por aquí una carga vertical, ¿verdad? Que genera este momento flector. Vea que esta carga se aplica sobre un plano de simetría. ¿Ok? Bueno, esta carga se puede aplicar sobre un plano de simetría. Aquí estaríamos hablando de un plano de simetría en Y. O podrías estar aplicando una carga, ¿verdad?, sobre un plano de simetría
con respecto al eje. Un segundito, chicos. Okay. Entonces puedo tener un plano de simetría con respecto al eje X o un plano de simetría con respecto al eje Y. Entonces, ven, yo aquí puedo tener el eje Y, ¿verdad? Y el eje Y me produce un plano de simetría, o puedo tener el eje X que también me produce un plano de simetría. Entonces, esta fórmula yo la aplico cuando la carga que se aplica, ¿verdad? Se aplica en al menos un plano de simetría. Y también habíamos dicho que si esto era así, el eje neutro coincidía con el otro color. El eje neutro, digamos que por acá, verde. Ya el verde no se nota mucho, ¿verdad? Okay, digamos que aquí tengo el eje neutro. El eje neutro va a coincidir con el centroide. Entonces tenemos una condición bien bonita, ¿verdad? Para decir que si la carga que estamos aplicando se aplica en un plano de simetría, el centroide y el eje neutro de la sección transversal coinciden. Ok, eso es nada más, como les decía, un repaso rápido de mecánica del sólido 1. Ok. Bueno, ahí hay otras consideraciones que podemos tener para una sección rectangular. Podemos tener el módulo de sección, ¿verdad? Que el módulo de sección se define con el momento de inercia entre C, y el módulo de sección en una viga rectangular va a ser el área por la altura. Resulta que aquí yo puedo tener en una sección transversal muy diferente a la otra. Vea que yo aquí tengo una viga de 6 por 4, me da una área de 24, ¿verdad? 6 por 4, 24. Y aquí tengo una sección transversal diferente a la primera, pero tiene la misma área. Vea que 3 por 8 da 24. Entonces, vea que el área de esta primera es 24 y el área de esta es 24. Pero el módulo de sección cambió. El módulo de sección va a depender también del área, depende aquí del área y depende de la altura. Entonces, a mayor módulo de sección, o sea, entre mayor tenga el módulo de sección una viga, menor es el esfuerzo que se produce en ella, ¿verdad? Entonces uno puede concluir que a mayor altura que uno tenga, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo aumento la altura, aumento la sección transversal, entonces a mayor altura tengo mayor módulo de sección y lo que hago es diseñar una viga que soporte un esfuerzo, ¿verdad? Mucho menor. Para las vigas en forma de I, aquí tenemos la viga, esta viga se maneja mucho en tablas, ¿verdad? Este es un perfil S, este es un perfil S corto, ¿verdad? Y este es un perfil ancho o de aleta ancha, ¿verdad? Esto es corto, ¿verdad? Y esto le llaman weight de amplio, ¿verdad? O aleta ancha, o digamos, esta es, vamos a ver, esta partecita se define como el alma de la viga. Y esto de aquí se llama la aleta. Entonces podemos tener un perfil en I de aleta ancha o un perfil en I, ¿verdad? De aleta corta. Ok. Entonces, también aquí nosotros vamos a ver en las tablas que para los diferentes tipos de viga que tengo, bueno, las tablas me dan el módulo de sección. Bueno, me dan también los momentos de inercia y el módulo de sección. Pero aquí también, ¿no?, podríamos asumir que las cargas que yo estoy aplicando en estas vigas van a ser cargas que se aplican, ¿verdad?, sobre un eje de simetría. Ok. ¿Preguntas, chicos?
Bueno, entonces avanzamos. Ahora sí, vamos a ver flexión simétrica versus flexión asimétrica. Aquí ya vamos a entrar en detalle, ¿verdad?, al tema 2. Cuando tenemos flexión simétrica, bueno, flexión simétrica la tenemos cuando aplicamos la fuerza o el momento flector eh, en un plano donde haya simetría. Entonces, aquí, vamos a ver. Aquí vemos que el momento flector que estamos aplicando está aplicado sobre un plano de simetría. ¿Okay? Entonces podemos decir que estamos ante flexión, ¿verdad?, simétrica o inclusive hasta flexión pura. Entonces vean que aquí la idea es ver que el momento flector que estamos aplicando, ¿verdad?, se aplica sobre un plano de simetría. Recuerden que el momento flector acá, vamos a ponerlo así, para que me entiendan. Este es el plano del momento flector, ¿no?, y el momento flector es perpendicular al plano. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos un plano donde se aplica el momento flector, ¿verdad?, y el momento flector es perpendicular a ese plano. Entonces aquí lo que estamos viendo es el momento flector, ¿verdad?, y el plano, ¿verdad?, en el que se aplica el momento flector genera o está sobre un plano de simetría. Ok, entonces aquí estamos hablando de flexión simétrica. No siempre vamos a estar trabajando en flexión simétrica, no siempre. Podemos tener el caso, ¿verdad?, donde el elemento que estamos trabajando está inclinado, ¿verdad? Vean que tenemos el momento de inercia se aplica, digamos, sobre un plano de simetría, pero ya ese plano de simetría no coincide con los planos de simetría de la viga. Vean que este plano, el plano de simetría de la viga corresponde a X, bueno, a X y Y en este caso, ¿verdad? Pero aquí no. Vea que aquí el plano de simetría de la viga, ¿verdad?, está inclinado. Entonces, aquí decimos eh, que este plano de simetría, ¿verdad?, no es el que nos interesa, sino el plano de simetría el que nos interesa es que el plano de simetría del momento flector coincida, ¿verdad?, con los ejes o los planos también de la viga. No sé si me entienden, ¿verdad? Ok, cuando se da esta situación, vamos a tener ya algo muy diferente, ¿verdad? Porque resulta que no podemos decir que el eje neutro coincida, ¿verdad?, con al menos uno de los ejes. En este caso, en la flexión simétrica, vean que el eje neutro va a coincidir, ¿verdad?, con el centroide. Y obviamente el centroide va a coincidir también con uno de los ejes. En este caso no, ¿verdad? En la flexión asimétrica, tengo el momento flector, ¿ok? No coincide con un eje de simetría de la viga, o más bien, el eje, el plano del momento flector no coincide con los ejes de simetría de la viga, entonces el eje neutro no va a coincidir con uno de los ejes, ¿verdad? Ni el eje X ni el eje Y. Ok, esto es lo que vamos a ver ahora. O podemos tener, por ejemplo, el caso de una viga donde no hay para nada simetría y vea que yo puedo decir, ¿verdad?, que igual tengo el momento flector aplicado sobre un eje
¿verdad? Que no es eje de simetría en la viga. Ok. Cuando se da este caso de flexión asimétrica, ya la deformación en las vigas no van a ocurrir sobre uno de los planos, ¿verdad? Ocurre sobre planos diferentes. Entonces, el plano de deformación va a ocurrir, ¿verdad? Sobre el eje neutro. Y vea que el plano de deformación no coincide ni con el eje X ni con el eje Y. Ok. Eh, Vamos a verlo así en términos generales. En términos generales, podemos definir para una sección eh, o para una área transversal de una viga. Vea que esta sección transversal tiene una forma así un poquillo complicada, ¿verdad? Pero yo puedo asumir que una fuerza que se aplica en una sección transversal debido a un momento flector, ¿verdad? Lo puedo representar por medio de una fuerza que multiplica una distancia en Y, ¿verdad? Y una distancia en Z. ¿Qué es lo que me produce esto? Si yo multiplico, por ejemplo, vean ustedes ahí, díganme ustedes, si yo cojo esta fuerza y la multiplico por una distancia Z, ¿en qué dirección se produce el momento flector? ¿Sobre qué eje? A ver, chicos, apliquen aquí la regla de la mano derecha. Si yo cojo una fuerza en la dirección X y lo multiplico por una fuerza, por una distancia en Z, ¿en qué En Y. dirección? En Y, exactamente. Muy bien. Ahora hagámoslo al revés. ¿Qué pasa si yo tengo una fuerza aquí y la multiplico por una distancia X, Y, perdón, acá, por una altura Y, Z. en Z, exactamente. Entonces yo puedo representar un momento que no está, un momento vector que no está o que no tiene simetría, ¿verdad? Lo puedo aplicar o lo puedo descomponer en un momento que se aplica en Y y un momento que se aplica en Z. Bueno, eso es el trabajo que le vamos a hacer ahora más adelante, ¿verdad? Igual aquí podemos asumir sumatorias. Bueno, cojamos que yo tengo un momento flector acá, voy a generar fuerzas. Todas las fuerzas en X tienen que generar equilibrio. Entonces uno dice que todas las sumatorias de fuerzas en X van a ser cero, ¿verdad? Para que genere ese equilibrio. Ok, vamos aquí. Esto es lo mismo aquí. En realidad lo que me interesa es ver que vamos a ver, la sumatoria de momentos, ¿verdad? La sumatoria de momentos en Y, ¿verdad? Es coger todos los esfuerzos que se aplican en X, ¿verdad? Multiplicados por la distancia me dan las fuerzas, por decirlo así, ¿verdad? Los esfuerzos en X por un delta A me dan las fuerzas. Y si lo multiplico por un Z, ¿verdad? Me da el momento en Y. Entonces, todas las sumatorias en Y, ¿verdad? Me tiene que dar, si hago la sumatoria de todas estas, ¿verdad? Este simbolito no me acuerdo qué es. Parece como un cero. Ok, entonces yo puedo establecer que las sumatorias o los momentos en Y van a ser la sumatoria de todas las fuercitas, de todas las fuerzas que tengo en X, ¿verdad? Multiplicados por un Z. Y puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo decir que toda la sumatoria de momentos en Z, ¿verdad? Es igual a las fuerzas en X, ¿verdad? Pero por un Y. Bueno, esto en realidad es pura teoría. Ahí ustedes lo van a ver. Ok, a esto es lo que quería llegar. Hay veces que la teoría es un poco difícil de explicarla así. No me gusta mucho, pero vamos a tener esto. ¿Cuándo vamos a tener flexión asimétrica? Aquí sí me interesa que pongan atención, porque esto lo vamos a utilizar este, para los ejercicios que vamos a resolver. Vamos a suponer que tengo una viga en T, ¿verdad? Y vean que la viga T, si ustedes lo ven ahí, tiene un eje de simetría. ¿Cuál sería el eje de simetría ahí, en esa viga T? El del eje Y. Correcto. El eje Y sería un eje de simetría. Pero vean el momento flector. El momento flector no está aplicado sobre
ninguno de esos ejes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos hablando de flexión asimétrica. No sé si me entienden, ¿sí? ¿Captan la idea? Sí. Ok, excelente. Entonces, ve. Entonces, vamos a ver el caso general, ¿verdad? De flexión asimétrica. Nosotros lo vamos a trabajar de la forma más sencilla. ¿Qué significa eso? Que vamos a agarrar este momento flector y lo vamos a descomponer. ¿Cómo lo descomponemos? Vean que este momento flector, yo puedo decir, este momento flector no está actuando sobre uno de los ejes, ¿verdad? Entonces lo puedo descomponer. Y represento este momento flector, lo represento, ¿verdad? Como un momento en Z y un momento en Y. En otras palabras, lo podemos ver así también. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Digamos que tengo la viga así en T. Esto es una T. Pongamos aquí en otro plano. Vamos a hacerlo parecido. Hagámoslo aquí. Voy a hacerlo así. Ok, aquí tengo Z positivo. Aquí tengo Y positivo. Y saliendo del plano, ¿verdad? Tengo X. ¿Lo ven aquí? ¿Verdad? Ahora sí. Vamos a dibujar en rojo el plano. Este es el plano donde actúa el momento flector. El plano del momento flector. Y el momento flector, bueno, es aquí. Ok, este es el momento flector. Y habíamos dicho que este momento flector forma un ángulo recto ahí. ¿Lo ven? Muy bien, entonces vean lo que pasa. Bueno, y pongamos aquí este angulito. El rojo también. Aquí como se puso, como cita. Ok, vean lo que pasa ahí. Vean que el momento flector se aplica en un plano que no coincide ni con Y, ¿verdad? Ni con Z. O sea, no actúa en al menos un plano de simetría. Entonces, el eje neutro tampoco va a actuar, obviamente, sobre ninguno de estos ejes. Es un poco complicado trabajarlo. Sobre la viga, por las propiedades de la viga, yo puedo calcular el momento de inercia en X, ¿verdad? Lo puedo calcular y puedo calcular el momento de inercia en Y. Para no hacerlo sobre planos inclinados, yo los calculo aquí. Entonces, para trabajar esto, lo que vamos a hacer es descomponer, ¿verdad? Este vector del momento lo puedo descomponer. Entonces, vean, ¿en qué color lo hago? Para que se vea más. Vamos a ver qué tal se ve el amarillo aquí. ¿Cómo lo ven? No me gusta. Ok, vamos a ver este otro color. Bueno, se parece al rojo. Supuestamente es café. Entonces, vean que el momento vector lo puedo descomponer en un momento en X, ¿verdad? Y lo puedo descomponer en un momento en Y. ¿Okay? Ahí yo le descompongo. Este ángulo aquí, ¿cuál sería? Este ángulo aquí, ¿cuál sería? A ver, chicos. Si aquí tengo cita y aquí tengo un ángulo recto, aquí tengo 90 menos cita, ¿verdad? Entonces aquí tengo Cita. cita. Muy bien.
Entonces ve que yo descompongo, por decirlo así, en una componente, bueno, que esta realmente no sería X, realmente esta no sería X, esto sería Z, ¿verdad? Entonces yo lo descompondría en un momento en Z. Porque el eje X sale, ¿verdad? El eje X sale del plano. Entonces puedo representar, ahora sí, puedo representar ese momento que se aplica en un plano inclinado, lo descompongo en dos momentos. En un momento en Z, ¿verdad? Y un momento en Y. ¿De acuerdo? Ahí está la clave de lo que vamos a hacer nosotros. ¿Preguntas hasta acá? Ok, entonces, sigamos. Ok, entonces ven que este momento, la idea es que yo lo puedo representar en un momento en Z, ¿verdad? Recuerden que Z es positivo en esta dirección, ¿verdad? Y en un momento en Y. Ok, ahora sí. El asunto está en que entonces puedo representar el esfuerzo en X como una combinación de eh, digamos, esfuerzos debido a flexión simétrica. Una flexión simétrica debido a Z y una flexión asimétrica debido a Y. Entonces hago una combinación. Represento, ¿verdad? Vean que este momento en Z, ¿dónde está aquí? Momento en Z. El momento en Z, recuerden que el momento en Z en esta representación iría por aquí. El momento en Z vendría por acá. ¿Ok? Y vean que lo que estoy midiendo es altura. Entonces, acá lo que estoy midiendo es la altura que hay. Ah, bueno, aquí está. La altura que tengo. ¿Ok? Puedo tener una altura, como les digo, esto sería un Y positivo, ¿verdad? Y si lo mido hacia abajo, tendría un Y negativo, ¿verdad? Ok. Pero puedo medir, ¿verdad? Entonces puedo calcular el esfuerzo que produce este momento sobre toda esta superficie, ¿verdad? Sobre toda esta superficie, toda la superficie va a tener una altura Y. Y lo puedo medir también sobre toda la superficie inferior, ¿verdad? Entonces, todo el esfuerzo que produce ese momento en Z, produce aquí arriba, ¿qué está produciendo? Sobre toda esta superficie de aquí arriba, ¿qué está produciendo? Produce tensión. Y aquí abajo, ¿qué produce? No, perdón, al revés. Perdón, al revés. Eh, aquí estoy produciendo compresión. Aquí arriba produzco compresión. Y abajo, entonces, ¿qué produzco? Aquí abajo. Tensión. Ajá, perfecto. Eso tienen que entenderlo bastante bien. Tienen que comprenderlo porque aquí ya los signos, si no los pongo bien, ¿verdad? Ya aquí me afecta los cálculos. Entonces, vean lo que sucede. El momento en Y, ¿ok? Entonces digo, es el momento en Z, pero tiene un signo menos, ¿verdad? Este signo de menos es un signo de fórmula. Para compensar, por decirlo así, ¿verdad? Para compensar, ¿verdad? Lo vamos a calcular en este punto, ¿verdad? Vamos a calcularlo en la parte de arriba. Entonces, el momento en Z es positivo, ¿ok? Ojo, el momento en Z es positivo. Y es positivo porque lo estoy midiendo para arriba, ¿verdad? Entonces tengo el momento en Z positivo, el Y positivo, pero me produce compresión en la parte superior. Entonces, de fórmula va este signo menos. ¿Ok? ¿Me entienden? Entonces, en la parte superior, ¿verdad? Por fórmula tengo el signo menos. Y vea lo que sucede con MY, ¿verdad? En MY, ¿qué tengo? Si yo quiero medir aquí en esta parte, la Z, ¿verdad? Obviamente lo voy a medir acá. ¿Ok? Ya aquí el asunto me cambia.
Porque resulta que yo voy a tener, bueno, aquí así. Si mido, vamos en otro color porque no me gusta. Vean el punto rojo que estoy poniendo en la superficie. ¿Lo ven? ¿Ven el punto rojo que puse ahí? ¿Sí lo ven aquí? Si yo Sí, mido, exactamente, si yo mido de ese punto rojo a un punto de la superficie, pero vea que el eje Y me parte en dos, ¿verdad? El eje Y me parte en dos, lo voy a medir al mismo punto. Ok, este Z, ¿qué valor tiene? ¿Positivo o negativo? negativo. No, recuerde que el Z de este punto para acá, el Z es positivo. Y de este punto para acá, Así en Z. el Z es negativo. Entonces, ¿un Z qué? ¿Qué sería un Z qué? Positivo. Un Z positivo. Ok, entonces vean que aquí, si yo quiero calcular el esfuerzo en el mismo punto, ¿verdad? En MZ lleva un signo menos, pero para el MY no. ¿Por qué? Porque en toda esta zona, ok, de este punto para acá, ¿verdad? Tengo tensión, ¿ok? Pero de este punto para allá, tengo compresión. Entonces ustedes van a ver donde además es importante la distancia que nosotros estamos determinando, Y, ¿verdad? O la distancia que estamos determinando, Z. Entonces nosotros tenemos que definir sobre qué punto vamos a medir, ¿verdad? Sobre qué punto vamos a medir. Entonces tenemos que tener claro si vamos a medir, por ejemplo, si yo aquí pongo A, ¿verdad? Si yo este punto lo identifico como un punto A, ¿lo ven aquí este puntito que puse aquí en la esquina superior de la viga? ¿Lo ven? Punto A. Y por aquí pongo B, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular cuánto vale YA. ¿Ok? YA tiene un valor. ¿Cuánto vale YB? ¿Ok? YB tiene un valor. Probablemente tengan el mismo valor, ¿verdad? Los dos van a ser positivos. Pero, ¿qué pasa con el Z? Yo puedo calcular un ZA tiene un valor y un ZB tiene otro valor. Tal vez tengan el mismo valor numérico, pero uno va a ser positivo, ¿verdad? Y el otro va a ser negativo. Y este signo sí me va a afectar aquí el momento. ¿No ven? Me afecta el momento. Entonces aquí es importante tener claro que de fórmula aquí va un signo menos, ¿verdad? Y los demás signos que pueden tener estas distancias, los demás signos que puedan tener, ¿verdad? Hay que tener claro, ¿verdad? La ubicación de ese punto para poner el signo acá. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Ok, entonces aquí tengo la fórmula para determinar el esfuerzo en una viga por carga asimétrica. Este temita no se vio en Sólidos 1. Nosotros lo vamos a ver aquí. Y en realidad no es tan complejo, no es tan difícil. Nada más repito, hay que tener cuidado con el signo menos de fórmula, ¿verdad? Y los signos que pueda tener esta altura Y, ¿verdad? O esta distancia Z, ¿verdad? Ahí sí hay que tener muchísimo cuidado con el valor de ese signo. Ok, entonces, sustituyendo valores, estos valores que tengo de MZ, los sustituyo aquí, ¿verdad? Y ya puedo encontrar cuál es el esfuerzo en X, ¿verdad? Como le digo, nada más tener cuidado del signo menos acá y de los signos que pueda tener este Y, ¿verdad? O esta Z. Y la ubicación del eje neutro, aquí eso también es importante, la ubicación de este eje neutro lo vamos a dar con respecto a la horizontal. ¿Ok? Con respecto a la horizontal. Entonces, vean que tengo el momento,
respecto, tengo el momento tiene esta línea de acción. Ok, vean que eso se mide con respecto a zeta. Ok, esto es zeta, aquí abajo es zeta. Y después tenemos la ubicación del eje neutro. El eje neutro viene por acá. Voy a ver si le hago solo una línea aquí remarcada en azul. Okay. Esto es el eje neutro. Y el eje neutro se mide con respecto a la horizontal. Y lo llamamos, bueno, no sé cómo se llama. ¿Este cómo se llama? Phi o sí o cita. Ya no Sí, sé. ¿Este cuál es? cita. Este es cita. Ok. Cita. Y este. Sí. Ok. Así es, ¿verdad? Ajá. Ok, perfecto, sí. Es que a mí se me confunden. Entonces ve que el ángulo del eje neutro siempre lo vamos a dar con respecto a la horizontal. ¿De acuerdo? Entonces nada más tener claro con esta otra fórmula, ¿verdad? Que el eje neutro lo vamos a dar con la horizontal. Esto es el tema que nosotros vamos a ver ahora, o el que vamos a evaluar. Siempre, por lo general, en el examen ponemos un ejercicio de estos. No es tan complicado. Ok, ahora sí, vamos a ver un ejemplo y lo vamos a explicar así rápidamente. Y yo creo que con esto terminamos el tema 2. Como les decía al principio, el tema 2 es relativamente rápido. Entonces el problema dice un par, ¿verdad? Cuando hablamos aquí de un par, hablamos de un momento flector. ¿Okay? Entonces el par de 1600 libras por pulgada se aplica a una viga rectangular de madera en un plano que forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Determine el esfuerzo máximo en la viga. Ok, no sé cuál va a ser el esfuerzo máximo. También aquí podemos decir dónde, ¿verdad? Dónde va a estar. Y vamos a calcular el ángulo que forma el eje neutro con la horizontal. Ok. Entonces vean que tengo una viga. La viga tiene ejes de simetría. ¿Verdad? Tiene el eje Y, que puedo tener el eje Y, el eje de simetría, y tengo el eje X. Pero el momento que estoy aplicando no. Okay, entonces el momento tengo que tener cuidado. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a hacerlo así muy sencillo. Vean que este momento está sobre un plano. Entonces podemos calcular un momento en Z aquí, ¿no? Y un momento en Y. Lo calculamos de esta manera. MZ es M por el coseno de zeta y MY, M por el sin de zeta. Y después vamos a utilizar, ¿no?, estas fórmulas aquí. Pero obvio, como de momento no sabemos dónde está el esfuerzo máximo, ¿verdad? Porque el esfuerzo máximo puede estar aquí, en esta esquina, puede estar en esta esquina de aquí abajo, o puede estar en esta esquina aquí arriba, ¿verdad? No lo sabemos. Vamos a ver, ¿verdad?, por dónde va a estar ¿dónde va a estar ese esfuerzo, ¿verdad? Ok. Y después vamos a determinar el ángulo. El ángulo lo vamos a determinar a partir de esta ecuación. Muy bien. Ok, vean, lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, hay dos cosas que podemos hacer primero, que es lo más sencillo. Primero calcular el MZ, ¿verdad? Y el MY. Eso es como lo más sencillo. Recuerden que el ángulo lo estaban dando, el ángulo lo daban, bueno, el ángulo aquí lo daban así. Ok, el ángulo aquí lo estaban dando.
30 grados. Ok, entonces, vean cómo yo puedo representar el momento, que es un momento asimétrico, lo puedo representar como un momento en Z. Ok, vea que ese momento en Z sería positivo. Recuerden que el Z en esta dirección es positiva. Ok. Y un momento en Y. Entonces, simplemente de calcular aquí, ¿verdad? Entonces, el momento en Z es ese momento flector, ¿verdad? Es este momento flector por el coseno de 30. 1386. Y el momento en Y lo hacemos con el sen de 30. 1600 por el sen de 30, 800 libras. Ok, eso es como lo primero que podemos hacer. Ustedes van a ver que eso es relativamente fácil. Lo segundo que vamos a calcular es el momento en Z o el momento en X también, ¿verdad? De una manera de verlo. Y el momento en Y. Aquí nada más vamos a recordar cómo se calculaba el momento de inercia de una sección rectangular. Es 1/12 de la base por la altura a la 3. Pero obviamente esto me va a cambiar. Aquí yo siempre les digo a los estudiantes que recuerden esto. La base es la distancia que es paralela al momento que vamos a calcular y la altura va a ser perpendicular al momento que vamos a calcular. Entonces vean, si yo quiero calcular el momento de inercia con respecto al eje Y, vean lo que sucede. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje Y, obviamente va, bueno, va aquí, en todo este eje, ¿verdad? Ay, ¿qué me pasa? No me ayuda, no me ayuda. Ok, vea que el eje lleva aquí. Ok, el eje lleva aquí. Entonces, si el momento de inercia tiene que ir en esta dirección, ¿cuál es la distancia que es paralela? ¿Cuál es la distancia que es paralela a la dirección de ese momento flector? ¿Verdad? Sería toda esta altura. Entonces, toda esta altura es paralela al eje Y. Entonces, aquí ponemos 1/12 por 3,5 por... Y la altura es la que es perpendicular, ¿verdad? Entonces, si el eje... Bueno, quiero calcular el momento en Y, ¿verdad? Entonces, esta representaría mi altura, ¿verdad? Porque entonces esta altura va a ser perpendicular, ¿no?, al momento flector. Entonces multiplicamos por 1.5 a la 3. Entonces el momento, bueno, ahí calculamos el momento de inercia con respecto a Y me da 0,984 pulgadas a la 4. Si quiero calcular el momento de inercia en Z, hago lo mismo, 1/12, pero ya aquí el asunto me cambia. Y aquí el asunto me cambia porque estaría calculando el momento en Z en esta dirección. Entonces, ¿cuál es la distancia que es paralela al eje Z? La distancia que es paralela al eje Z sería esta. Entonces, esta sería la distancia paralela. ¿Ve? Entonces, 1,5, esta es la distancia paralela. Y la perpendicular sería la altura. Entonces, ve, aquí ponemos la altura a la 3. Bueno, eso es más o menos el repaso rápido con respecto a Sólidos 1. Para calcular los momentos de inercia. Ok, entonces bueno, aquí tenemos el momento en Z, el momento de inercia en Z, 5.359 y el momento de inercia en Y, ¿verdad? 0,984. Ve, eso es como lo más sencillo que nosotros podemos hacer. Ahora, como nosotros no sabemos exactamente dónde ocurre, nosotros no sabemos, ¿verdad? Podemos establecer puntos, ¿verdad? Podemos decir, bueno,
Bueno, aquí pusieron los puntos en A. Aquí pusieron, por ejemplo, esto es A, esto es B, ¿verdad? Esto es D y esto es E. Yo en realidad no sé, ¿verdad? Honestamente no sé. Eh, o digamos, de momento no podría decir con cierta certeza a dónde es que están ocurriendo ese esfuerzo máximo. La verdad que no sé. Pero entonces puedo hacer esto. Puedo calcular, por ejemplo, YA. ¿Ahí cuánto sería YA? YA sería medir del eje neutro, del centroide, ¿verdad? Al punto A. ¿Cuánto sería YA? 175. Ajá, perfecto. Y YB, Igual. igual, ¿verdad? Ok. De aquí puedo calcular, bueno, de aquí también puedo calcular YD. Y puedo calcular y puedo sacar YE. Estos dos van a ser iguales, ¿verdad? Van a ser positivos, van a ser 1.75. Entonces calculo Y. También puedo hacer lo mismo. Puedo calcular ZA. ¿Cuánto sería ZA? Aquí tengo A. ¿Cuánto sería ZA? 0,75. Ajá. ¿Y cuánto sería ZB? Igual, pero negativo. Exactamente. Ahí está el detalle. Menos 0,075. Normalmente siempre tienden a equivocarse en esto, ¿verdad? ¿Y cuál me faltó? Ah, bueno, me faltó ZD y me faltó ZE. ZD, ¿cuánto da? 0,75. Y ZE, menos 0,75. Ok, entonces yo puedo establecer esto. De momento no tengo la capacidad para decir exactamente dónde va a ocurrir, ¿verdad? Eh, mm, el esfuerzo máximo. La verdad que todavía no tengo esa capacidad para hacerlo. Pero puedo asumir más o menos para que ustedes vean. Okay, vean lo que sucede. Analicémoslo. Eso sí, ocupo la participación de ustedes. Este es el momento, este que tengo aquí, es el momento en Y. Este momento en Y, apliquen la regla de la mano derecha. ¿Qué está produciendo en E? ¿Un esfuerzo de tensión o un esfuerzo de compresión? Compresión. Exactamente. Entonces aquí tengo un esfuerzo, voy a ponerlo así, un esfuerzo negativo. Y en D, Tensión. exactamente, tengo un esfuerzo positivo. Muy bien. Bueno, vea que lo mismo ocurre, ¿verdad? Sobre esta línea, ¿cierto? O sea, vea que este esfuerzo de este momento en Y produce en D y en A un esfuerzo positivo, ¿de acuerdo? Y en B un esfuerzo negativo, ¿de acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí. Si alguien no lo ve, tranquilidad, me dicen. ¿Todos lo ven? ¿Sí? ¿Lo logran ver? Ok, Sí, profe. sí, muy bien. Ahora vean, bueno, esto lo hicimos con MY, ahora hagámoslo con MZ. ¿Ok? Regla la mano derecha. ¿Qué está produciendo MZ? ¿No? ¿Qué tipo de esfuerzo produce MZ en D? Compresión. Exactamente. ¿Y en E? Igual. Exactamente. Ok, aquí abajo, ¿qué está produciendo MZ en A? Tensión. Ajá, muy bien. ¿Y aquí?
En B, También tensión. también tensión. Ok, entonces vea, yo se los puse un color rojo y un color verde. Ahora sí, analicemos esos efectos. No importa si me dio positivo o me dio negativo. ¿Qué efecto tiene estos dos? ¿Qué pasa si yo este esfuerzo al final tengo que sumarlos? Tengo uno positivo y uno negativo. ¿Qué pasa aquí? Se van a casi cancelar Cancela. entre ellos. Exactamente. Podríamos decir que se cancelan o se reducen entre ellos. Pero ¿qué pasa? Pongamos aquí otro colorcito. ¿Cuál otro color era bonito? Ya se me olvidó que otro color era bonito este. ¿Qué color es este? Como morado. Bueno, yo no soy sapricista, pero digamos que esto es morado. ¿Qué pasa aquí? Tengo uno negativo y otro negativo. ¿Qué pasan ahí? ¿Se suman? Se suman. ¿Ok? ¿Y la suma qué va a dar? Negativo, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí abajo? ¿Cómo está este esfuerzo? Debido a Z. Positivo. Y el debido a Y, También positivo. positivo. ¿Qué pasa aquí? Quedas positivo y se suman. Correcto. Muy bien. Entonces aquí suman. Entonces vean lo que sucede. Igual aquí, ¿verdad? Aquí hay uno negativo y uno positivo. Entonces uno podría decir como que se anulan entre ellos, ¿no? O se castigan, ¿verdad? Se restan entre ellos. Pero aquí entonces en A suman y en E suman. ¿De acuerdo? Entonces uno lo que puede tratar de imaginarse como para calcular dónde están los puntos máximos es fijarse cuáles son, digamos, el eje neutro no va a pasar por aquí, ¿verdad? El eje neutro no va a pasar por acá, pero podemos imaginarnos, digamos, una línea imaginaria, digámoslo así, ¿ok? Una línea imaginaria. ¿Y cuáles son los puntos que están más alejados, ¿verdad?, de esta línea imaginaria? ¿Cuáles son los puntos que van a estar más alejados? El punto E y el punto A. ¿Lo ven? No sé si me logran entender, ¿verdad? Son los puntos más alejados que tengo. Entonces, si yo logro determinar cuáles son los puntos que están más alejados en una línea ahí, más o menos, con, digamos, en la dirección del momento asimétrico, ¿ok? Yo puedo identificar rápidamente dónde van a estar los esfuerzos máximos. ¿Me entendieron? Ok, bueno, si me entendieron eso, entonces, si yo puedo identificar dónde están los puntos más alejados, aquí visualmente, pues ustedes pueden ver que los puntos más alejados va a ser E y va a ser A. Entonces, los puntos críticos míos, los que van a tener los esfuerzos más grandes, van a ser el punto A y el punto E. ¿De acuerdo? Ok, volvemos aquí y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular los esfuerzos máximos. ¿Cómo calculamos los esfuerzos máximos? Bueno, entonces ahora utilizamos el, a mí me gusta hacerlo así. A mí me gusta hacerlo así. El esfuerzo en A. El esfuerzo en A. Va a ser igual a menos MZ por, esto es una Z, no un 2. MZ por YA. Dividido entre IZ. Más MY por ZA dividido entre IY. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo aquí. Menos es de signo, ¿verdad? ¿Cuánto más MZ? Dice que MZ da 1386. Menos 1386
Pero esto es libras. Ay, qué feo me quedó. Pues, 1386 libras por pulgada por YA. ¿Cuánto es YA? A ver, ¿cuánto nos dio YA? Menos, ¿verdad? Menos 1.75. Ok. Dividido entre IZ. Vamos a ver IZ. ¿Dónde está aquí IZ? 5,35. 35,9. Y a la 4. Más. Me faltó campo. Vamos a ver aquí. Ahí me agarró el Y. Ok. Más, entonces, MY más MY, 800 libras por pulgada por ZA. ¿Dónde está ZA? 0,75 dividido entre IY. ¿Dónde está IY? 0.9. Ya me perdí. 0,84. Ok. Y a la 4. Ok, chicos, calculen ustedes esto, a ver cuánto nos da. Entonces, el esfuerzo en A. ¿Cuánto les dio? Mil 1062.1. Ok, excelente. ¿Qué signo nos está dando aquí? Es positivo, quiere decir que está en tensión. Perfecto. Sí, de hecho, si analizamos el momento aplicado, el de 1600 libras por pulgada, tiene lógica que haya tensión en A y compresión en E. Exactamente. Bueno, ustedes se acuerdan que aquí habíamos puesto esfuerzo positivo más esfuerzo positivo aquí, ¿se acuerdan, verdad? Entonces nos da tensión. Muy bien. Ok, ahora vamos a hacer esto mismo. Entonces este sería el esfuerzo máximo, ¿verdad? Ocurre en el punto A. Sería 1062 libras por pulgada cuadrada, ¿verdad? En tensión. Esto es en A. Ok, vamos a ver qué pasa en E. Borremos esto. Profe, eso es porque, bueno, en este caso, eso es como notorio a simple vista, más o menos. Pero si no fuera tan obvio ver dónde son los momentos máximos, la recomendación sería hacerlo en los 4 puntos, ¿no? Y luego sacar cuáles son los máximos. Sí, correcto, Kendall. Sí, pero bueno, sí es que sí tiene razón usted. Hay veces que sí se puede determinar así con bastante facilidad cuáles son los puntos más alejados. Hay veces que no.
Bueno, en el caso de que ustedes puedan determinar cuáles son los puntos más alejados, se ahorran mucho trabajo. Pero si hay dudas, ¿verdad? No sé, no están seguros, como dice el compañero Kendall, le tienen que hacer el cálculo de unas 4 y escoger los mayores, ¿verdad? Sí. Ok, esa distancia se mide respecto al punto C o se mide respecto, o sea, perpendicularmente al vector del momento. Sí, más o menos al vector del momento, porque recuerden que el eje neutro, pongamos aquí con un color, otro color diferente, pongámoslo aquí no sé, no sé cómo se va a ver este color, aquí un verde agua. Ok, más o menos es una línea que pasa por C, ¿verdad? Pasaría así, ¿verdad? Bueno, esta línea pasa por C. Una línea que pasa por C, ay, es que no sé, no sé. Hay veces que el pulso no me ayuda. Hay una línea que pasa aquí por C. Bueno, ustedes trazan una línea imaginaria, ¿verdad? O con lápiz, ¿verdad? No necesariamente tiene que llevar la dirección del momento. Puede más o menos, ¿verdad? Puede más o menos. Pero entonces ustedes, ¿verdad? Determinan cuáles son las distancias que estén más alejadas a esa. Lo pueden hacer con respecto al vector. Es una muy buena aproximación, ¿verdad? Lo hacen con respecto al vector. Entonces, ¿cuál de esos dos puntos está más alejado de esa línea? ¿Verdad? Sí, el E y el A. Entonces, aquí puedo coger B, ¿verdad? Ok, B. Tiene ahí más o menos una línea. Ok, y el otro punto más alejado es A. Entonces, el punto A y el punto E, ¿verdad? Sean como los puntos críticos. O sea, donde se van a dar los esfuerzos más altos. Profe, y en cuanto a lo del eje neutro, ¿cómo era que lo determinábamos? Es que, o sea, yo lo haría siempre respecto al vector del momento, pero sí no me acuerdo cómo era que calculábamos el eje neutro, porque puede ser que el ángulo del eje neutro sea un poco más elevado, puede ser que sea menos. Sí, sí, sí. Puede ser, digamos, puede ser un poquito de ambos, ¿verdad? Un poquito más para arriba, un poquito menos. Normalmente siempre es un poquito para arriba, no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero ahorita lo vemos con la fórmula, ¿verdad? Por eso te Ok, digo, tirar una línea ahí más o menos que venga así, como en la dirección del vector del momento, nos ayuda, digamos, a reducir el cálculo. Eso sí lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? Porque entonces vea que ya nos ahorramos la mitad, nos estamos ahorrando la mitad de trabajo, ya eso es un montón. ujú, Ok. Ahorita vemos ok, cómo, listo. sí, ahorita vemos cómo calcular el- la dirección del eje neutro. Ok, entonces, estamos que en A, entonces en A tenemos, aquí en A, tenemos 1062 libras por pulgada cuadrada. Ok, bueno, ahí ya tenemos en A. ¿Verdad? En tensión, ¿verdad? Aquí habíamos dicho que es en tensión, entonces pongámosle aquí, pongámosle positivo. Ahora vamos a ver qué pasa en E. Entonces borremos esto aquí. Ok, ¿qué pasa en B? Entonces yo lo hago así. El esfuerzo en B, no, perdón, en B no, en E. El esfuerzo en E es igual, vean que es fórmula. Voy a volver a escribir la fórmula, ¿verdad? No hace falta que la estén escribiendo, es como para irla explicando. Entonces, menos el momento. Un segundito, chicos, es que me están pidiendo entrada y cuando estoy en modo de dibujo no puedo. Ay, se me fue el muchacho. Bueno, hay un muchacho que me estaba pidiendo entrada. Cualquier cosa que me avise, nada más. Se volvió a salir. ¿En qué estaba? Ah, bueno, entonces tengo el esfuerzo en E, sería el momento menos el momento en Z, ¿verdad? Por Y, B, y aquí defino el punto. Sería entonces YE. Entre y Z más el momento
en Y, ¿verdad? Por ZB, y ahí defino el punto E. ZE dividido entre Y. ¿Verdad? Y aquí vamos a sustituir valores, a ver qué pasa. Entonces, ¿qué tenemos? Menos, que es de fórmula, menos el momento Z. Menos momento en Z, 1386. Y aquí no voy a poner unidades, ya las puse en el otro cálculo, entonces aquí ya puedo dejar las unidades. Entonces 1386 por YE, ¿cuánto es YE? Sí, aquí está, 1.75. 1.75. 1.75. Dividido entre el IZ. Y el IZ, 5.359. Vayan calculando esto ustedes, chicos, más MY, ¿verdad? Pues aquí tengo MY, 800 por ZE. ¿Dónde está ZE? ZE. Aquí está. Menos, ¿verdad? ZE es menos 0.75 dividido entre el IY. Y el IY nos da 0.94. No, 98.44. Okay. ¿Cuánto les da esto? A ver. Menos 1062.1. Bueno, punto 11. 1000. 62. El negativo de lo que nos dio antes. Ok, está bien. 1062 libras por Coca-Cola. Ok, excelente. Entonces vean que aquí en E, entonces tengo menos 1062 libras por pulgada cuadrada. Ok, entonces ven que los valores máximos me dan en A, ¿verdad? Y en E. El enunciado no tenía los puntos A, B, C. Si no tiene el enunciado, ustedes lo ponen. Ok, ¿preguntas? No. Bueno, ahora calculemos entonces. Calculemos entonces ahora sí el eje neutro. Bueno, esto es engañoso. El mayor esfuerzo normal combinado ocurre en el punto A. Ya ustedes vieron que no ocurre en el punto A. ¿Dónde ocurre? En A y en E. Pero no solo ocurre en A. En A es positivo, pero en E también es negativo. Entonces ocurre en A y en E. Bueno, ahora sí calculamos el eje neutro. El eje neutro lo vamos a calcular con esta fórmula. Vamos a hacerlo así, ¿verdad? La tangente de phi es igual a IZ entre IY por la tangente de zeta. Vean que esta tangente de zeta, aquí también hay que tener cuidado, porque es un poquito engañoso, ¿verdad? Esta tangente, si bien el enunciado zeta me lo dan con respecto, ¿verdad? Aquí, con respecto al eje Y. Este zeta también se mide, ¿verdad? Con respecto a este eje. ¿Ok? Pero con respecto al momento. Entonces, si el momento... Ponerlo en rojo mejor. Yo tengo aquí el vector del momento flector, ¿verdad? Yo tengo aquí... Hay un muchacho, Adrián. Un momentito, chicos. Es que para aceptar a un muchacho tengo que salir. Ok, ahora sí. Muy bien. Entonces yo aquí tengo el momento. Aquí tengo el momento. Este ángulo aquí se mide con respecto a la horizontal. Entonces ahí tengo zeta. Entonces nada más de sustituir valores. Entonces ustedes dicen la tangente de phi
sustituyen IZ y Y, ¿verdad? Lo sustituyen y lo multiplican por la tangente Z. Bueno, esto les da 3.143. Entonces le sacan la inversa. Entonces dicen phi es igual a la tangente de 3,143 y les da 72,4 grados. Ve, 72,4 grados con respecto a la horizontal. Entonces, vea que phi lo vamos a medir de la horizontal, ¿verdad? Al eje neutro. Entonces, aquí calculamos phi. Ve, si ustedes lo ven, vean que al final cuáles eran los puntos más alejados. Véanlo así. Vamos a poner este colorcito. ¿Cuáles realmente los puntos más alejados del eje neutro? Sí, siguen siendo A y E, porque más bien D y B ahora están más cerca del eje neutro. Casi que O pasa por ellos, de hecho. casi, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, por eso les decía, era como una aproximación. O sea, era como un descarte, porque yo exactamente no sé. Bueno, yo podría hacer algo. Usted sabe que sería hasta más fácil. Primero, calcular este ángulo, ¿verdad? Eso sería como lo más fácil. Y a partir de aquí ver cuáles son los puntos que están más alejados, ¿verdad? ¿Qué les parece? Sí, eso estaba pensando. Igual es una ecuación muy fácil, entonces nada más se encuentra el eje neutro y luego ya se puede ver de manera certera la distancia. Sí, me parece. Déjeme regresarme un poquito, porque yo creo que es mejor hacerlo así. Usted sabe, no se me había ocurrido, y tantos años de dar este curso y no se me había ocurrido hacerlo así. Usted sabe que sí. Usted sabe que sí. Me suena más, me gusta. Me suena más como, bueno, ya puse un rellenazo. Me suena más, primero, como calcular esto. Ahí, ¿cuánto era? IZ era aquí, ¿verdad? Ya se me olvidó. IZ. Sí, IZ. IZ y Y por la tangente de phi. Yo creo que está más fácil así, porque si uno hace esto, ya uno puede tener más claro por dónde viene el eje neutro, ¿verdad? Si ya uno tiene más claro por dónde viene el eje neutro, es más fácil establecer cuáles son los puntos que están más alejados. Me suena como más bonito este procedimiento. Hacer primero el cálculo de este ángulo para ahorrarse uno un montón de trabajo. Bueno, no sé qué les parece a ustedes, ¿verdad? No sé qué les parece a ustedes, pero me suena más bonito. Sí, bueno, a mí también me parece más como más por eso, porque precisamente era lo que le decía, que me parecía un poco más al tanteo el de nada más decir cuál era la dirección más lejana. Pero ya sabiendo cuál es el eje neutro es más fácil y como más certero, digamos. Claro, sí. Bueno, yo siempre he dicho que uno aprende todos los días algo nuevo. Ve, ya aprendí algo gracias a ustedes. Vea, honestamente no se me había ocurrido. Ve, y gracias a ustedes ya, no sé, ya uno aprende también. Uno aprende de ustedes mismos. Ujú. Ok, y bueno, aquí calculamos el eje neutro, ¿verdad? Para que más o menos tengan una idea de cómo es la distribución del esfuerzo, lo podemos ver aquí gráficamente, ¿verdad? Esto es una representación gráfica. Esto sería un plano. Esto yo no se los voy a pedir. En realidad esto yo no se los voy a pedir, pero es para que ustedes puedan visualizar realmente cómo es el comportamiento del esfuerzo, ¿verdad? Sobre toda la sección transversal. Cómo cambia, ¿verdad? Pasa de un valor positivo, ¿verdad? A un valor negativo
Pero también vea cómo se comportan D y cómo se comportan B, ¿verdad? ¿Preguntas, chicos? Bueno. Lo último, para ver rápido, ya para terminar esta parte, vamos a ver lo que es el caso general. El caso general de... eso no se me quita. Ahí está. Vamos a ver el caso. Ustedes ven esta barra de dibujo que yo estoy moviendo. No, No, profe, profe, no la no se veo. ve. Ah, es que esta barra de dibujo ustedes no la ven, pero a mí me estaba tapando el título, entonces no, no estaba leyendo. Entonces vamos a ver el caso general de carga axial excéntrica. Okay, Profe, esa barra que le aparece de zoom en la parte superior, que a veces es súper molesta, puede arrastrarle, ponerla abajo. sí, 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 voy a ponerla abajo. Molesta mucho esa barra. Ok, entonces vea, vamos a ver el caso general de carga axial excéntrica. Ok. Para la viga anterior solo estábamos viendo cuando teníamos un momento flector. Hay casos en el que yo puedo tener momento flector. Ok, tengo un momento flector en Y, un momento flector en Z. Y además de eso, tengo una fuerza axial que estoy aplicando sobre la viga. Entonces ya tengo una combinación. Ok, entonces vean, yo tengo aquí una fuerza P. Ya esto es una fuerza P que me genera esfuerzos. Vean, esta fuerza P, si yo lo multiplico por A, me produce un momento alrededor de Y. Y esta fuerza P la multiplico por esta B, ¿verdad? Y me produce un momento en Z. Bueno, este B lo puedo sustituir por una y esta A la puedo sustituir, ¿verdad? Por una Z. Es exactamente el mismo caso que tengo anteriormente, pero con una carga axial aplicada. Entonces, el momento en Y me genera esfuerzos, el momento en Z me genera esfuerzos y la carga axial también me genera efectos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trasladar esta fuerza, vamos a ver, en realidad lo que estoy haciendo es poner un color. Entonces, traslado esta fuerza P, la traslado al centroide, ¿verdad? Traslado esta fuerza aquí al centroide. ¿Ok? Con un sistema de fuerza par. Con momento en Y, ¿ok? Y con un momento en Z. Entonces, vean, como una fuerza axial que no esté aplicada en el centroide, me genera todo esto. Entonces, ¿qué voy a tener al final? Voy a tener una carga axial dividido entre el área, ¿cierto? Eso es lo que me... Bueno, si es tensión. Una fuerza en Z, ¿verdad? Por Y, más una fuerza en Y. Entonces, vean cómo tengo una combinación de tres valores, ¿verdad? La fuerza entre el área y esto ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Esto es lo que es flexión asimétrica. Eso se conoce como el caso general de fuerza excéntrica. Aquí, el eje neutro ya no tiene una formulita. Yo ya no puedo decir que el eje neutro es igual a una formulita. Lo único que puedo hacer con esto es que esta sección transversal tiene que estar en equilibrio. Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, todos estos esfuerzos que estoy produciendo en la sección transversal tienen que ser igual a cero. Entonces, para la ubicación del eje neutro, lo que digo es esto. Entonces digo, bueno, para ubicar el eje neutro en carga axial excéntrica general, digo mz
por Y entre IZ más MY por Z entre IY va a ser igual a menos P entre A. Si yo elimino el signo negativo aquí, ¿verdad? Si lo elimino aquí, digo, bueno, aquí voy a ponerlo positivo porque quiero ponerlo positivo, entonces aquí lo pongo. Positivo, negativo. ¿Ve? Entonces vea que la ubicación del eje neutro ya cumple con como una función que puedo determinar. Bueno, aquí está la explicación. ¿Ve? Entonces esta fuerza excéntrica la paso a una fuerza céntrica, me produce un momento en Z, me produce un momento en Y, ¿verdad? Y digo que el esfuerzo en X va a ser igual, ¿ve? A P, ¿ve? Esto es exactamente esto que está aquí, el MZ y el MY, es lo que vimos anteriormente, solo que ya le sumamos para una carga axial que está produciendo tensión, se la ponemos así, ¿verdad? El problema se complica un poquito más cuando P genera compresión. Cuando G genera compresión, ¿verdad? Entonces, más bien, el momento en Z es positivo y el momento en Y es negativo. Pero eso es otro, bueno, ahí se puede analizar por aparte. Y para ubicar el eje neutro, ¿verdad? Lo que hacemos es esa, ¿verdad? Despeje, ¿verdad? Porque en el eje neutro tenemos que el esfuerzo en X es 0. Entonces, igualamos a 0 y tenemos una relación, ¿verdad? Una función que podríamos determinar. Bueno, esto sería... Sí, esto sería, chicos, de momento, quedaríamos aquí. El lunes es Orius 1. El martes empezamos tema 3. Vamos a empezarlo, ¿verdad? Rápidamente, pero vamos a aprovechar. Bueno, voy a valorar si hacemos práctica, por lo menos 1 o 2 ejercicios del tema 2, para cerrar ya el tema 2. Dejarle unos problemitas de práctica. Y veremos si empezamos el tema 3 el martes o lo empezamos el viernes. ¿De acuerdo, chicos?